Buenas tardes, octava y por tanto última prueba de la temporada del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto 2025, que empezó a mediados de marzo con aquel Rally Orbecame Isla de Lanzarote, pone su punto final en Maspalomas y nosotros, el equipo de Todo Rally, les vamos a resumir todo lo que ha pasado en esta histórica prueba que cuenta ya con 52 ediciones. Javier Morales y, como le prometieron, con Alexei Lukianuk inscrito con el Citroën y recuperando la figura de Luis Monzón. Buenas tardes, así es, además que le daba un toque, teniendo en cuenta que la mayoría de los punteros en el campeonato no se inscribían, pues le daba un toque de interés, porque aún aspira Geray Lemes a ganar el campeonato tras lo ocurrido anteriormente. Pues hay un recurso y veremos a ver qué pasa en el rally, si Geray Lemes es capaz de sumar los puntos necesarios para que, en caso de que el recurso sea válido, poderse proclamar campeón de Canarias. Javier Viera, campeonato provincial decidido, el regional ahí, como vamos a ver y como adelantaba Javi Morales, la Rally 4 Cup Canarias decidida y, eso sí, pendientes del Clio Trophy Canarias. Buenas tardes, sí, aún había cositas que contar y eso siempre es importante en la última cita del año, con menos ingredientes a lo mejor en la parte alta para lo que hemos visto a lo largo de la temporada, o sobre todo por cómo empezó el año, pero al final siempre decidir el campeonato, cerrar la temporada regional en Maspalomas nos recuerda también a otras etapas y bueno, quedaba todo un rally duro como siempre por delante, además con la noche como valor añadido después de mucho tiempo. Pues decía que el CCRA estaba ahí porque días atrás supimos por una entrevista a nuestro compañero Rafa León en su programa de Radio Las Palmas a José Juan Pérez, director del equipo Geray Lemes, que el equipo de Sergio Fuentes había recurrido a la decisión del Comité de Apelación y Disciplina de la Federación Canaria de Automovilismo, que dejó todo como estaba en la clasificación del Rally Ciudad de la Laguna y de lo que ya hablamos en el pasado Rally Villateror, y lo hacía el Comité Canario de Disciplina Deportiva, y basándose, por resumirle, porque nos llevaría un programa entero explicarlo, basándose en el número de miembros del comité, el carácter inapelable de la decisión de los comisarios deportivos y que esta fuera arbitraria. Estando de nuevo así en el aire la clasificación de la Laguna, Lemes, y era lo que explicaba antes Javi Morales, volvía a tener opciones de título regional. La resolución de este recurso se puede prolongar meses porque, si se acepta, el caso volvería otra vez al Comité de Apelación y Disciplina de la Federación Canaria, así que este tema va a traer tela para rato, tanto rato que se decidirá pasado el campeonato y, por supuesto, pasada esta edición de Todo Rally, así que casi lo anunciaremos o lo sabremos cuando llegue la temporada 2026. No es muy habitual que una de las novedades de un rally sea el coche cero, pero es que el de este Maspalomas no era un coche cero más, era cero con Z. Una novedad que llega para quedarse en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto, ya que este Opel Corsa Rally 100% eléctrico va a abrir cada tramo cronometrado desde ahora y durante toda la temporada 2026. Esta iniciativa entra dentro de la estrategia impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Automovilismo, y con la colaboración de CICAR, Moeve y las patronales Aconauto y Fredica. Quiero visibilizar el vehículo eléctrico también en el mundo de los rallies, y uno de los primeros encuentros que pude tener fortuito con el presidente de la federación, se lo comenté, lo cogió como suyo, lo ha empezado a madurar, ha puesto soluciones a cada una de las posibles aristas que pueda tener el proyecto, y estamos aquí, súper ilusionados, contentos, que es un vehículo normal, que puede estar a la altura de cualquier vehículo de combustión, y lo va a estar a partir de ahora en la práctica de la totalidad de las pruebas del Campeonato de Canarias de Rally. La idea es que podamos ir en cada uno de los eventos que esté el vehículo con las oficinas de energía de Canarias, y a través de las redes sociales también queremos hacer concursos para que los aficionados puedan vivir la experiencia desde dentro del vehículo eléctrico. El coche es un Opel Corsa Rally Electric, el mismo con el que se lleva disputando en Alemania la ADAC Opel Electric Rally Cup desde 2020. Tiene un motor de 100 kilovatios o, lo que es lo mismo,
136 caballos de potencia y un par motor de 260 Nm. Desde un principio la consejería creyó en el proyecto y gracias a eso estamos aquí hoy. No ha salido antes, pues bueno, porque había que buscar más colaboradores. Pues al final se ha conseguido que entre también Mueve, que esté SICAR, las patronales, ya viste que estaban aquí también con nosotros. Porque este coche ahora mismo es el único coche que está corriendo en Europa dentro del campeonato de rally, ¿vale? Entre Francia, Suiza y Alemania creo que es. Y ese es el coche que hemos traído. Coincide que además es uno de los mayores patrocinadores que tiene el automovilismo en Canarias, como es el Grupo Cabrera Medina. El coche, por la autonomía, de ahí la importancia que esté Mueve en el proyecto, pues tenemos que recargarlo después de cada sección. Consumirá más o menos dependiendo de la longitud de los tramos, lógicamente, como ya podéis imaginar, como del desnivel de los mismos. Yo creo que todas las iniciativas que tengan que ver con el mundo motor a nosotros nos beneficia. De hecho, estamos implicados prácticamente al 100% con el automovilismo en Canarias. Desde hace muchos años empezamos con el gas licuado, pues con los híbridos, ahora tenemos los 100% eléctricos y bueno, lo incluimos, tenemos el 20% de nuestra flota son coches sostenibles, con emisiones cero. A nosotros siempre seguimos igual, apoyando el automovilismo, llevamos muchos años. Llevo 15 años trabajando en este grupo y desde que empecé no hemos cambiado. No teníamos a Enrique Cruz y Jerry Mujica, que estaban jugándose el Rally Costa de Almería del Campeonato de España de Rallys Asfalto, pero eso sí, más de 70 equipos inscritos entre Velocidad y Regularidad Sport, los que cruzaron el arco de salida, ubicado junto al faro de Maspalomas, sitio emblemático, sitio típico y sitio que también le da ese empaque a este rally. Bueno, y entre los aficionados ahí veíamos a Seneca Sorla, un histórico, sí, un veterano piloto. Bueno, pues una ceremonia de salida que yo creo que es un acierto, llevárselo cerca de una zona tan turística como es el faro de Maspalomas, una zona donde se mueve mucha gente que nos visita de fuera. De hecho, durante el día de hoy hubo más de un viandante que nos visitaba, que nos preguntaba por el rally, que dónde se corría, que dónde se disputaba y que de qué se trataba. Así que acierto total de volver a salir de ese emblemático faro de Maspalomas. Además, un sitio que cuenta con una amplitud interesante para acoger a eso, a entre 80 y 90 equipos inscritos y bueno, al final faltó a lo mejor, siendo un rally regional, que hubiese algo de actividad también esa tarde-noche, ¿no? Como hubo hace un par de temporadas, pero también con la cantidad de carreras que vamos acumulando, solamente cubrir la ceremonia de salida y descansar tampoco está mal. Y un arco de salida que si no, el organizador de Rally Ciudad de Telde me tirará de la oreja, porque me quejé en ese rally de ese arco de salida y lo vuelvo a decir, que la provincia de Las Palmas, y en concreto en Gran Canaria, hay que hacer ahí una pequeña inversión para mejorar esos arcos de salida que afortunadamente en este campeonato se han vuelto cada vez más lucidos, más sofisticados y más vistosos. Primero contento por estar aquí en la última prueba del campeonato, la octava y en el rally de Maspalomas. Vamos a hacer nuestro rally mañana, intentar correr todo lo que pueda y a ver si podemos lograr la victoria. Queremos hacerlo bien, ¿no? Queremos en lo posible ganar. Está complicado seguramente por la competencia fuerte y llevamos tiempo sin correr, pero bueno, creo que se ha hecho un trabajo importante y queremos poderlo demostrar en el rally y si es así podemos estar peleando con los puestos de cabeza y si es posible ganarlo. Tuvimos un buen ritmo con este coche en el rally anterior. Las especiales son muy emocionantes, muy diferentes entre sí, con carreteras de diferentes características. Conozco muchas de ellas. Estoy con muchas ganas de empezar aquí otra vez. Si mañana consigo divertirme ya es suficiente, ¿vale? O sea, llevar tanto tiempo parado pues me complica mucho las cosas y ya con pasar un buen día de carreras me conformo. Obviamente después ya resultados es que ni los pienso porque hay muchísimo nivel, mucho ritmo en todos, estamos a final de año, todo el mundo lleva corriendo todo el año y intentaré hacer lo que pueda y sobre todo, insisto, divertirme y pasármelo bien. Bueno, empezamos en la Arcardón, que es un tramo que me perjudica bastante porque tiene mucha curva, muy sinuosa y con mucho badén y demás. Y luego después tenemos la zona que arrancamos lo que es la Marteles, la parte baja de los Marteles, de la Preña, hacia los Marteles y luego hacemos una pequeña bajada hasta llegar al cruce de Las Mesas. Y la verdad que ese tramo me gusta mucho, para el Porsche bastante bien, para la potencia que llevamos nosotros y el Porsche se presta. Y bueno, vamos a ver si lo meto a viaje.
Recorrido de esta edición número 52 del Rally Maspalomas. Ya ven que no se centraba solo en la cara sur de la isla de Gran Canaria. En cuanto a los tramos cronometrados, 3, en 3 ocasiones, otro 3x3. Era del Cardón a Güímez, de 9,2 kilómetros de longitud. A continuación se iba hacia la zona de Tel de Cazadores, la cumbre de 11,4 kilómetros, para terminar con el tramo de Ayacata a San Bartolomé de 10,3 kilómetros. Saludos a toda la afición. Ya saben que Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov tuvieron que bajarse de Rally Villa de Terror para cederle un amortiguador al coche de Lemes cuando eran líderes. Su equipo le prometió su participación en Maspalomas. El doble campeón de Europa volvió a sacar el mazo en esta primera sección. Como en Terror, exactamente igual, 3 tramos y 3 scratch para convertirse en líder de la prueba. Y un Alexei que se ve un piloto feliz, ¿no? Con el cambio de montura, tiene incluso otro talante cuando llega con el coche, se encuentra muy cómodo. Está claro que es un coche que por lo menos él se acopla bastante mejor a su conducción, y lo demostró en esta primera sección. Es verdad que sus perseguidores, tanto Geray como Luis, vienen lastrados, uno por la confianza de los golpes y además el otro por mucho tiempo sin subirse al coche, pero está claro que impuso la ley del piloto más rápido. Y apretando, ahí hemos visto esa escapada, esa librada que por poco toca valla. Sobre todo a su favor en estos 2 últimos rallies del año, que aquí en Maspalomas, como decíamos anteriormente, eran menos los habituales del campeonato, pero en Terror sí que prácticamente estaban todos. Por lo menos se ha quitado ese mal sabor de boca de la temporada, ¿no? Ha demostrado que tiene nivel y capacidad, como todos presumíamos, y ha podido estar rodando y liderando los rallies. Luego ese apunte también internacional de que en el Maspalomas, un rally con mucha tradición, como hace un par de años con Cerny, pues hubiese un piloto de la talla de Lukianuk. Primera participación de la temporada dentro del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. No llegó a tomar la salida ante para Luis Monzón y José Carlos Deniz, repuesto ya el satauteño de sus problemas de salud. Brisa Monzón, como se rebautizó a sí mismo en una entrevista que le hizo Rita Deniz, pues fue cogiendo ritmo con el paso de los kilómetros. De hecho, en el último, en Ayacata San Bartolomé, se quedó a solo 3 décimas de Lukianuk, a pesar de ir con un pequeño fallo de alimentación del motor de su Citroën, y en la general segundo 9,1. Sí, y una curiosidad este año de Luis, ha hecho pocas carreras, pero con 3 marcas de neumáticos, con Pirelli en Santa Brígida, con Hankook en el Mundial, que era pues obligatorio, y aquí se estrenaba con Michelin. Y lo cierto es que el tacto no debía ser malo porque no estaba haciendo un mal inicio de rally. Decías que poco a poco, ya en el primer tramo estuvo en el mismo segundo que Geray, después de estar tantos meses sin subirse al coche. Me parece que es de mucho mérito. Y ahí vemos en esa comparativa como parece que la frenada llega antes Luis y luego la aceleración la adelanta un poquito. Y siempre ese característico sobreviraje final de Luis como para recolocar el coche. Bueno, si Geray Lemes y Aitor Cambeiro tenían en su cabeza o en su punto de mira apurar cualquier posibilidad de sumar los puntos que necesitaba para poder ser campeón de Canarias, en caso, insistimos, de que el recurso prospere, pues tenía que ganar a Lukianuk, porque Monzón no bloqueaba en puntos, al menos así se entendía en principio, y así nos lo transmitió la Federación Canaria de Automovilismo. De momento, después de un arranque suave de lanzaroteño con sensaciones mejorables, será tercero a 10,4 segundos de Russo, eso sí, a 1,3 de Monzón. Obviamente a todos nos rondaba ya por la cabeza posibles estrategias de equipo en Sports & Sí, y además los números pasaban por no solo ganar el rally, sino además ganar el TC Plus. Con lo cual, bueno, tenía que correr mucho, y en esta primera sección parecía que eso no iba a estar al alcance de Geray, dado el ritmo de Alexei. Sí, en función de lo que pueda pasar con el resultado tan famoso de La Laguna, la victoria sí que era obligada. Si no ganaba, cualquier opción de La Laguna pasaba al olvido. En el TC Plus, pues punto arriba, punto abajo, dependerá de lo que pueda pasar con el resultado final de La Laguna, pero como decía, la victoria sí que era obligada, y es ese tipo de rallies incómodo, porque estás obligado a ganarlo, puedes ganarlo, de repente no tienes la recompensa inmediata en la meta, y mentalmente son rallies y nos estamos acostumbrados a ver rallies difíciles de gestionar a lo largo del Campeonato de Canarias, y este era uno de ellos, sin duda. Yo creo que en la figura de Geray Lemes
también influyó un montón el hecho de que ha tenido 2 golpes fuertes esta temporada. Explicaba José Pérez en esa entrevista a nuestro compañero Rafa León que había tenido que poner dinero de su propio bolsillo para poder seguir compitiendo, y eso al final te hace mella en la confianza, te hace ir de otra manera. Es lo mismo que repetimos el año pasado, pero es que este año es mucho más Sobre todo porque es que arriesgas en algún sitio, estás viendo una transferencia que se va de tu cuenta, ¿no? Con lo cual eso merma bastante en las posibilidades de atacar más o atacar menos. Y este hombre, Benjamín, que inició el rally siendo segundo, con un ritmo muy alto con el Alpine. Ya comentábamos anterior que el trabajo que está haciendo Sandes Competición con Aitami Alonso hace que el coche cada vez vaya mejor, y lo volvió a demostrar en este inicio. Es verdad que luego, con el paso de los tramos, pues igual no fue capaz de encontrar el mismo ritmo, pero un Benjamín que comenzó el rally con un ritmo altísimo. Él explicó que igual que en Teror iba haciendo cambios, era ese pequeño laboratorio con ruedas que está haciendo el Alpine en esta fase o lo ha sido en esta fase de la temporada, aunque queda también en el caso del provincial o de pilotos que compiten en Gran Canaria, el Rally Isla de Gran Canaria, el Decano, que se tuvo que posponer a finales de año, pero iba haciendo cambios y otra vez como que habían perdido la buena línea y le costó recuperarla. De hecho, también es cierto que Benjamín en los controles top es un piloto que en las entrevistas cuesta percibir si va cómodo, si no va cómodo, si está contento o no está contento, pero la verdad es que los tiempos en ese primer tramo, ese segundo tiempo, fue increíble. En teoría eran tramos que se le deberían haber dado bien de principio a fin, y también era uno de los rivales en la lucha por esos puntos, porque él sí que empezó a competir en el regional, en el Rally Ciudad de Telde, y como decía Morales, en los primeros compases estaba metido en ese grupo de cabeza con Luis, con Luciano, con Geray y con todo el grupo de arriba. Iván Armas y Tino Guerra, que no habían podido preparar bien el rally, salían en esta ocasión con el Porsche y sufrían mucho también con la puesta a punto de suspensiones. A pesar de todo, resistían en quinta posición y a 5 segundos de Abella, aunque eran coches distintos, no dejan de ser GT, y siempre está esa comparativa inevitable, además siendo un coche, el Porsche, en manos de un piloto como Iván Armas. Izquierda 8 frenando 30, izquierda 7 menos K. Sitúa 50. Derecha 5 rápida. Abrir 40. Derecha 7 larga para rasante en izquierda 7 a fondo. Acaba Sassar frenando en rasante para derecha 5. Acaba larga y sitúa 50. Izquierda 7 menos tarde. Ojo para derecha 5. Sitúa 30. Es decir, que en la comparativa anterior se ve como cuando acelera el Porsche, en la comparativa aérea, como cuando acelera el Porsche, ahí se nota la potencia, porque va el Alpine un pelín por delante en la trazada de la curva, y en cuanto llega el momento de aceleración el Porsche corre muchísimo y se nota como sí. Pero es curioso, es algo que también hemos dicho, y siempre hay espectadores que bromean con esto de que parece que estemos haciendo campaña hacia Alpine, pero cómo el coche se comporta, es una conducción, parece que no sea una propulsión trasera, es un coche que de morro se maneja muy bien y que es muy noble a la hora de trazar, no esa sensación con el Porsche que siempre era pasar la curva como pudieras y acelerar para aprovechar las rectas. Sí, de todas formas, eso, yo creo que el Alpine es un coche bastante más sofisticado e insisto, así como lo decimos en los distintos pruebas del Campeonato de España, en el que el Alpine se mete muy arriba, estar colados entre los rálidos con un vehículo GT tiene muchísimo mérito. Veíamos también a Alfonso Viera, que volvía a competir más de un año después y volvía 8 años después a subirse a una Skoda. Entonces era el Fabia World Rally Car de Copy Sport y ahora el Fabia RS Rally 2, con el que Sergio Fuentes se ha llevado este año el provincial de Santa Cruz de Tenerife. Estaba fuera de ritmo, era lógico, no deja de ser un gran piloto, pero los Rally 2 de cabeza iban muy rápido. De hecho, se comparaba con Luis. Él decía que si Luis no se veía luchando por la cabeza, que nos imagináramos su lugar, pero todos los aficionados esperaban por lo menos su particular estilo de conducción, que siempre fue muy agradable a la vista, y eso sí que no lo había perdido, y la verdad es que era una alegría volverlo a ver, además en un rally que ha ganado, creo recordar, hasta en 4 ocasiones, o sea, prácticamente en el patio de su casa, y poquito a poquito, a medida que acumulaba kilómetros, pues iba acercando o mejoraba sus cronos personales. Y no solo es cuestión de ritmo, después de tanto tiempo sin subirse un coche de carrera, también se sube un coche con unos reglajes que no son los suyos, no pudo hacer prácticamente kilómetros. Ya al finalizar esta primera sección en el parque de trabajo ya tocó reglajes de suspensión, ya tocó reglajes de los que pudo, para intentar ir haciendo un poco el coche más a su mano. Y está claro que ya no solo es una cuestión de ritmo, que tú lo ves pasar y no es malo, sino también es un coche que no está 100% al gusto de
al gusto de Alfonso. Volviendo a la clasificación, el Porsche de José Benítez, en este caso un 997 GT3, y Patricia González se ponían en séptima posición a 6,4 segundos de Alfonso Viera. Y tras el Porsche, bonita batalla de los Rally 4, como enteró Alejandro Afonso y Gabriel Espino al frente, pero con solo segundo y medio sobre Yodai Betancor y Pedro Viera, que empujaban a pesar de llegar a Maspalomas con el título de la Rally 4 Cup Canarias en el bolsillo después del accidente que sufrió Juan Carlos de la Cruz en Lanzarote. Y luego Noé Armas y Efraín González eran terceros entre los Rally 4, a 9,2 de Betancor y a 10,7 segundos de ese liderato de Afonso. Jugaba en casa Armas, pero era un rally extraño para él. Y en el caso de Yodai es cierto que cuando lo veíamos en la monomarca anterior, donde había muchos gallos, en ocasiones asomaba la cabeza, sobre todo en la recta final del año pasado, pero aquí ha logrado dar un paso al frente, mezclarse con nombres importantes, como el que decías de Noé Armas. No era realmente el patio de su casa este año en este rally de Maspalomas, que sí se iba un poquito más al centro de la isla, pero son pilotos con experiencia. Yodai es joven y creo que este año, ya no solo por los títulos, que también creo que al final del rally sí va a ser con la categoría 2 a nivel regional, sobre todo por las prestaciones y la seguridad, porque al final no ha tenido golpes, ha pasado rallies como el norte de principio de temporada con lluvia y al final ha sido un piloto rápido y seguro, y creo que puede ser un valor a tener en cuenta en las próximas temporadas. Nos teníamos que ir al puesto 11 de la general para aterrizar en ese frente del Clio Trophy Canarias que se decidía aquí en Maspalomas, con Jesús Pérez y Kevin Kippar, que llegaban separados por solo un puntito. El palmero Pérez y su copiloto Itami Díaz tomaban la delantera en este apartado, con el tinerfeño Kevin Kippar y Raúl Sánchez a menos de 9 segundos. Explicaban que estaban haciéndose otra vez al asfalto después de correr el Rally Rack en su debut en Península. Eran en ese momento 13º de la general. La 12ª entre ambos estaba otro Clio, un Rally 4, en este caso en un Rally 5, el de Alejandro Martín y Armando Rivero. Así que muchos Renault en esta parte de la clasificación, que por cierto aprovecho. Nos decían gente del Clio Trophy Canarias, oye, que todo rally nos falta, como que no nos prestan la atención al final cuando llega un final de campeonato como Teror y Maspalomas, en las que coinciden con un campeonato de Canarias. Pues ahí estamos para narrarlo con todo el cariño que le tenemos a todas las copas. Hoy he tenido la oportunidad de hablarlo con el responsable, y Manuel Hernández. Sí, Manuel Hernández, y le decía que evidentemente va a tener mucha más repercusión, sobre todo en todo rally, cuando las pruebas se disputan dentro del campeonato de Canarias. Y llegó la Copa Clio al final de la temporada como las copas monomarca de verdad, dándose cachetones dos pilotos separados por un solo punto, en el que iban a contar, que cuentan en la clasificación hasta los scratch que marcaban cada uno de ellos. Y la verdad es que empezó el palmero marcando un ritmo prácticamente imposible de seguir de todos los demás. Y dos pilotos jóvenes. Sí, muy jóvenes. Eso también es muy importante. Veíamos también Antonio Afonso y Jonay Miranda, que llegaban a Maspalomas después de proclamarse campeones de España de vehículos históricos en la categoría pre-2000. Y luego teníamos también a Antonio Estalella y Pepo Batista, director general del Rally Las Canarias, que no abandonan esa faceta de copiloto. Eso sí, mala suerte para ellos, que rompían la bomba del embrague de su Toyota y se quedaban en el enlace, no podían terminar. Y luego por detrás, ya ha puesto 16 para Mario Deniz y Naira Rodríguez con su Peugeot 106. Teníamos también, ahí vemos en imagen, a Juanillo Betancor con Juan Carlos Díaz y ese clásico ya Toyota Corolla Twin Cam. Por delante Geray López y Carlos González en 17ª posición. La 19ª era para José Ramos y Alejandro Falcón, otro de los equipos de ese Clio Trophy Canarias. Y la 20ª para Pablo Suárez, compañero nuestro en todo rally, en ese especial del Rally Las Canarias. Estuvo como narrador junto con Javi Viera y conmigo, y estaba en esa posición 20 con Omar Hernández, otro buen amigo de esta casa, en esa 20ª posición, ese BMW M3 que comparte con su padre Domingo. Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov mandaban en la clasificación con 9,1 segundos de ventaja. Luis Monzón, José Carlos Deniz en segunda posición, seguidos por Geray Lemes y Aitor Cambeiro a 10,4 con Benjamín Abella, Agustín Alemán e Iván Armas, Bernardino Guerra, ocupando las 5 o completando el top 5 de este 52 Rally de Maspalomas. Y en un Rally 3x3, poca sorpresa, mismos tramos cronometrados, era del Cardona Güímez de 9,2 kilómetros para irse hacia Cazadores La Cumbre de 11,4 kilómetros, y por último cerraba el bucle la sección Ayacata San Bartolomé de 10,3, en esta ocasión TC Plus del Rally.
Pues la segunda sección volvió a ser casi un monólogo en ruso, porque Lukianuk volvió a hacerse con otros 2 scratch, confirmando si es que hacía falta que el C3 es su coche. Solo le faltó el TC Plus, en el que curiosamente cedió 5,5 segundos, y es que a buen entendedor pocas palabras bastan. Ya empezaban primera fase de esas órdenes de equipo. Pero es que además hay algún vídeo por ahí en redes que se delata por sí solo, ¿no? Llega a una zona muy ancha del tramo de Ayagata-San Bartolomé y hace un trompo con freno de mano absolutamente innecesario, a las claras de que ya se empezaba a ver que esos rumores que decían que iban a haber órdenes de equipo empezaban a producirse para que Geray se pudiera hacer con el TC Plus y empezar a sumar esos puntos necesarios para que, en caso de que ese recurso salga adelante, se pueda proclamar campeón de Canarias. Sí, unas labores de equipo absolutamente entendibles, prácticamente se ven en todos los sitios. Y también la fortuna de haberlo tenido en estos 2 últimos rallies, porque cuando abandonó en el Rally Ciudad de Telde, que ya se quedaba sin opciones matemáticas al título, todos dábamos por hecho que no iba a estar en el resto del campeonato, y al menos hemos tenido un piloto de su talla en esta recta final. Y como decía anteriormente, las tácticas de equipo que son habituales también en el deporte del motor, no tan bien vistas en la Fórmula 1, pero que en los rallies y con ese tipo de penalizaciones también se han visto y se siguen viendo en la actualidad. Luis Monzón mejoraba en esta sección y rastro de ese fallo de alimentación con el que terminó la mañana. Y lo más importante, más con el coche por la mano, hay que recordar que el satauteño no se ha prodigado apenas en las últimas temporadas, y a pesar de ello hizo el scratch en el TC Plus, el tramo más cotizado de todos. Como curiosidad, al llegar al reagrupamiento, Monzón le daba las gracias a Alexei por haberle, entre comillas, regalado, ¿no?, esa posibilidad de marcar el scratch. Y luego Geray Lemes y Hitor Cambeiro acechaban al doble campeón de España en esta sección, aunque lejos, a más de 20 segundos de Lukianuk. Con 2 golpes muy costosos esta temporada, como decíamos antes, estaba claro que no estaba corriendo al máximo y no tenía la confianza que hace falta para estar peleando con un piloto de talla, Alexei Lukianuk. Que en cualquier caso se ponían a 2 décimas en Cazadores La Cumbre, y en el TC Plus de Ayagata-San Bartolomé solo perdían otras 2 décimas, un tiempo que les servía igualmente para sumar esos 3 puntos de bonificación, porque Monzón, recuerden, no bloqueaba en puntos a priori, según la información que nos daba la Federación Canaria de Automovilismo, aunque ya verán de cara a la última sección que esto pasaba a un segundo plano. Benjamín Abella y Agustín Alemán, que eran más regulares también en esta sección, pero no podían seguir la estela de los Rally 2 y se quedaban en 4ª posición, pendiente del coche de Iván Armas y Tino Guerra, que salían en esta sección con una puesta a punto distinta y con la que eran más rápidos, y con el que se llevaban un susto que luego veremos importante. Lo vamos a ver ahí en la zona de la era del Cardón, cómo traspasar el cañón. El susto es importante, pues si se termina de escapar, toca la tierra esa que por donde debíamos pasar. Y la verdad es que se notó como Iván Armas aumentó el ritmo. Y se ve las distintas trazadas. Es cierto que el coche rojo de Luis Monzón es más vistoso, es más fácil de, digamos que el centro de impacto visual se va a este coche, pero cómo se aprecia las distintas trazadas. Si veíamos ese Alpine cada vez más hecho a él y cada vez más cómodo, el piloto gran canario que ha hecho esta apuesta, un programa que explicaba que era a 3 años con este vehículo, por lo tanto seguirá en 26 y 27. Para derecha, izquierda 9, el Loma Q 80, esta es la que no le tiene que levantar, padre, venga, derecha 10 más, 80, para izquierda 81, con derecha 10 más, doble, 100, izquierda 10 quedar, 100, izquierda 10 quedar 100, derecha 8 quedar 80, frenando para izquierda 4 ya más, 80. Y volviendo un poco a la figura de Geray, en esta fase de la carrera el rally empezaba a tomar forma de verdad, y esas labores de equipo. Aquí viene, perdona Javi, ahí viene justo la escapada de Iván. Vamos a ver en el dron a la salida del cañón la escapada de Iván en esta segunda sección, que la verdad, insisto, la velocidad que se pasa por ahí, la verdad es que Iván tuvo manos y sangre fría suficiente para no darse un golpe. Aquí lo vamos a ver. Sí, pasando el cañón. Sí, justamente pasando el cañón, como pierde el tren trasero ahí. Se va un poco por fuera incluso, y lo vemos en el lomboard. Ahí lo vamos al salir del cañón, como se va por fuera. Y casi toca la valla, lo que daba a entrever el alto ritmo y el riesgo que tomó Iván Armas en esta segunda sección.
Antes decía de las tácticas de equipo, todos podíamos imaginar cómo podía ser el final entre Alexei y Yeray, pero pocos imaginaban que Luis pudiese estar en medio y penalizar a Alexei para regalarle una victoria teórica. Luis tampoco entraba en los planes y el rally entraba en esa fase, digamos que tenía muchas cosas que contar en esta parte final de la prueba. Coca, para derecha 7, larga a fondo. Busca izquierda 7, abrir 30, pronto izquierda 7 a fondo, para derecha 8, abrir 30, derecha 7, sitúa frenando 40, izquierda 6 menos, poco tarde, sitúa 30, derecha 7 menos a fondo, sitúa 60, izquierda 7 menos, muy rápida, sitúa 40, frenando, derecha 5 rápida, acaba larga, y Sasar en rasante, 40, izquierda 7 menos pronto, muy rápida, abrir 50, izquierda 7 menos, ojo, para derecha 7, Sasar frenando, para izquierda 5, sitúa 30. Ahí te veíamos en tierra de nadie ya, Alfonso Viera y Bonilla con el Skoda, sextos a 20 segundos de los GT. Y a propósito de ese ritmo alto de Iván Armas, llegó a marcar un segundo mejor tiempo en esta sección y nos lo contaba, nos decía que había sido ese tramo perfecto a pesar de llevar unas gomas muy usadas, porque sí, él nos contaba que llevaba unas gomas que llevaban prácticamente 2 rallies y medio al terminar este Maspalomas. Y la era no tanto, pero está claro que Cazadores hacia arriba y también incluso la bajada de Ayacata son tramos puramente para GT, ¿no? Y está claro que ahí van ellos el resto y seguramente, bueno, lo vamos a ver al final, no me quiero adelantar a nada, pero sí que se marcó una segunda sección con un ritmo bastante alto y, como veíamos anteriormente, tomando muchos riesgos. A José Benítez y Patricia González, séptimos, lejos del sexto y a más de un minuto del primer Rally 4 clasificado. Siempre es un gusto ver ya no solo el 991 de Iván Armas, también vehículos que fueron tan importantes en cierta etapa del Campeonato de Canarias como este 997. Sí, unos vehículos que ya, además, el de Iván, que por normativa ya no me acuerdo, creo que van sin brida ahora dentro del TCRA, que era una de las incógnitas que teníamos en el pasado, y sobre todo el más moderno de Iván Armas. Ya incluso antes decía que este es un rally propicio para los GT, de buen asfalto, la subida de Cazadores ya están claramente por detrás de los Rally 2, ya ese galimatías o esos problemas que había en el pasado ya parece que han desaparecido, no sé, que venga un piloto super mega top que con un GT pueda medirse a los Rally 2, está claro que esa batalla ya no se vislumbra en el futuro inmediato. Un Jorge Cajiao, por ejemplo, que es un piloto que ha demostrado que con un GT como el Alpine pues sea capaz, un GT de última generación hablamos, y un GT FIA. Rally 4, otra vez esta categoría, que eso sí seguía al rojo, carrera de poder a poder entre Alejandro Martín y Gabriel Espino, Yoday Betancor y Pedro Viera. No había nada más en juego que el honor de ganar esta categoría tan poblada, y la diferencia era mínima después de 6 tramos, apenas 1,6 segundos. El sprint del Gran Canario de Lanzaroteño provocó, eso sí, que Noé Armas y Efraín González se descolgaran a 21,6 segundos. Seguían décimos de hecho, pero no se produjo ni un solo cambio en el top 10 de la clasificación de una sección a otra. Un rally muy estable. Es verdad que todos los cambios vendrían de golpe en la última sección, desgraciadamente. Cuando aparece la noche. La noche siempre trae muchas complicaciones, pero sí, está claro que las posiciones que fueron capaces de conseguir en la primera sección, el ritmo era muy regular para todos tenían muy claro cómo correr y no hubo cambios en la segunda. No es que se nota que va rápido, pero bueno, esos problemas personales por los que ha pasado últimamente no le permitió hacer un rally todo lo centrado que necesita para estar al nivel de los Rally 4 que le precedían. Que a lo largo de todo el rally no lo dijo, es decir, yo creo que intentó abstraerse de todo ello para correr, tener la mente libre, una cosa que también que le honra, ¿no? Sí, de todas formas, yo creo que él salió con la intención de intentar echar carreras en la primera sección y viendo que no podía, ya al final pues seguramente decidió pues tener un ritmo, pero sin tomar riesgos para acabar el rally sin más inconveniente. Y aquí lo mismo, esa comparativa entre los 3 primeros clasificados de los Rally 4, diferencias mínimas también en ese plano cenital, que siempre aporta ese otro punto de vista. Veremos qué pasa en el futuro con esta categoría también, ahora que el Lancia ya sí que viene fuerte con todos, tanto en la categoría Rally 2 como la Rally 4 e incluso la Rally 6. Veremos si tenemos la suerte de ver a esa marca de nuevo por aquí triunfando por Canarias. Que los Rally 6 al final es una categoría, como sucedió justo cuando la nomenclatura era al revés, ¿no? Cuando eran los R1 y
que había cierta esperanza en que tuviéramos una base de vehículos baratos y que esto pudiera en su momento renovar el parque automovilístico. Ahora afortunadamente los vehículos FIA son legión, pero vamos a ver qué pasa con esa categoría también. Sí, a lo mejor se implantar alguna copa monomarca que ayudara a que lleguen con más facilidad, pero está claro que también que todos los vehículos de etiqueta FIA también tienen un coste un poco más elevado, y eso hace también que al final puedes estar corriendo con un coche de 20 años en Canarias que sea una décima por kilómetro más lento y te compensa no actualizarlo en algunas ocasiones. A propósito, las copas monomarca, Jesús Pérez y Itami Díaz se mantenían en la 11ª posición y liderato del Clio Trophy Canarias con Kevin Kippar y Raúl Sánchez estaban 12º ya a 10 segundos, diferencias amplias para ser la copa, y que también evidenciaba el buen feeling de Jesús, que ya ganó el pasado Rally Villa Terror en asfalto Gran Canario. En cuanto a la llegada de los Rally 6, tengo entendido que desde la Federación Canaria se quiere fomentar la llegada de esos vehículos para pues, precisamente generar en la base más cantera. Pero también eso está produciendo que el parque de vehículos que hay Rally 5, Rally 4, sobre todo Rally 5, la Federación quiera potenciar los Rally 6 que tienen que llegar nuevos y deje un poco de lado a esos Rally 5 con un parque que ya existe en Canarias y se sienten un poco amenazados, ¿no? Con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa. Puede existir un pulso entre lo que pretende la Federación y los pilotos que ya tienen propiedad con los Rally 5, y veremos qué puede ocurrir de cara a la temporada que viene. Sí, bueno, los Rally 5 se pueden seguir apoyando a lo mejor en la Clio Trophy Canarias y tienen esa ventana ahí particular que ojalá, como decíamos antes, también se adapten al campeonato canario y bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero está claro que se abre una ventana de posibilidades que puede ser interesante. Y antes que hablábamos de promoción, sí quería destacar de los dos tenores de la Clio, que los dos vienen de ganar sus certámenes promocionales. Uno en La Palma y otro en Tenerife, hace un par de temporadas cada uno, y están siguiendo esa escalera natural que ojalá no se detenga en la Clio Trophy Canaria. Escaleras que funcionan, siempre ha funcionado, y esperemos que federaciones, tanto provinciales como insulares, las mantengan y también sigan en marcha trofeos y copas como la Clio, como la Rally 4 Cup, etcétera, etcétera. Escalera también que evidencia bien, que ya lo hemos nombrado en algún todo rally, Giovanni Fariña ganando en la península, y con aquella también famosa escalera que es Sport Anjou y Sport Anjou Canarias iniciaron hace unas cuantas temporadas y que va a llevar también al piloto tinerfeño a dar un salto importante en su carrera deportiva. Incluso con el ganador del volante FAL de Las Palmas, que este año ha sido tercero en la Copa Clio a nivel nacional, con lo cual al final, cuando se apuesta por una promoción real de sacar pilotos que prometen al Campeonato de España, termina dando frutos. Sí, además a veces es dar siempre el martillo al clavo, ¿no? Al final siempre en todo ese proceso de golpes cuando aparece, lo hemos visto en otras federaciones nacionales, en otros países, que es cuando de golpe se encuentra una pepita de oro, ¿no? Un piloto que rompe el molde. Resto de clasificaciones, yéndonos más allá del puesto 15, Heriberto Godoy y Víctor García. Luego teníamos a Yerey López, Carlos González, José Ramos, Alejandro Falcón, dentro también del Clio Trophy Canarias, los Juanillo Betancor y Juan Carlos Díaz, y a Cora Navarro y Omar Godiño de ese trofeo Toyota EMMA, que ascendían a la 20ª posición, liderando esa histórica copa que viene de la antigua Copa Toyota Yaris. Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov mantenían la primera posición a pesar de ese tiempo del TC Plus, 13,7 segundos. Era la diferencia respecto a Luis Monzón y José Carlos Benítez. Yerey Lemes y Aitor Cambeiro a 14,1, muy cerca de Monzón, seguido Benjamín Abella, Agustín Alemán e Iván Armas, Tino Guerra. Y repetición del mismo esquema que en las dos anteriores secciones, por tanto era del Cardona Güímez, ahora ya cayendo la noche y cayendo ya noche cerrada 9,2 kilómetros, Cazadores La Cumbre 100% de noche 11,4 kilómetros y Yacata San Bartolomé de 10,3 también totalmente de noche.
Después de 2 secciones sin apenas cambios en la clasificación de la tercera y última, comenzó el baile. Primero, en la última pasada por la era del Cardón, Geray Lemes y Aitor Cambeiro superaban en la clasificación a Luis Monzón y José Carlos Deniz. Un cambio relativamente importante a efectos de puntos y que precedió al que era previsible. Antes de Cazadores la Cumbre, Lukianuk cumplía con las órdenes de equipo, penalizaba primero 2 minutos, 20 segundos reales, y pasó a ocupar la segunda posición a 7 décimas del lanzaroteño, con Monzón a 2,7 segundos del nuevo líder. Luego volvería a penalizar para dar aún más margen a su compañero de equipo. Pero en este final de campeonato y de rally tan convulso, Monzón y Deniz se daban un golpe y se quedaban fuera de carretera. Una pena este final de rally para los atauteños, y el tramo además tenía que ser neutralizado. La verdad es que entraba dentro de los planes, o era previsible esas órdenes de equipo y ese cambio en la clasificación, pero no que Monzón y Deniz, quizá viéndose tan cerca del triunfo. Yo creo que esa ha sido la clave. Monzón ha estado muy cerca de la cabeza durante todo el rally. Ha visto que Lukianuk penalizaba y que si en ese tramo apretaba podía ganarle el rally a Geray, y quizás por ahí con la noche encima ha podido ser uno de los motivos que haya llevado a Luis Monzón a cometer ese error a pocos metros de la meta del último tramo. Sí, porque ahí al autodescartarse a Alexei para favorecer a Geray, dejaba a Luis con la posibilidad de luchar por la victoria. El año pasado perdió este rally por décimo frente a su amigo Armide Martín, y es un rally que no ha ganado en muchas ocasiones. Lo ganó en el año 92 y en el año 94. No es un rally que haya triunfado en varias ocasiones, y aquí volvió a tener esa posibilidad, pero la noche al final juega estas malas pasadas y ojalá pueda salir pronto de este mal trago. Sí, al cierre de esta edición de Todo Rally, la noticia que teníamos era que se habían trasladado, tenían dolor en el costado, costillas, y que iban a pasar un chequeo, y esa era la información que teníamos. Estaban bien, pero iban a acercarlos al hospital para hacerles una revisión, y bueno, con todo lo que sucedía, pues llegaba esa tercera victoria después de las de 2019 y 2020, más Palomas de Lemes, que daba gracias a Lukianuk por haberle brindado en bandeja esta victoria. No, y volviendo, antes de hacer ese resumen Casillas, otro golpe más este año. Ha sido, yo creo que el año en el que los grandes pilotos del regional en más ocasiones se han golpeado. Y un golpe fuerte, preparando este programa hacíamos memoria, y está claro que el más cercano es 2024, ese rally Islas Canarias, ese golpe anecdótico de Luis, pero un golpe quizá más serio. No ha habido imágenes, no han trascendido imágenes, seguro por la nocturnidad, de, digamos, las consecuencias del golpe, pero entendemos que fue un golpe, vamos a decir... Y venimos de otro que no fue en el regional, el de Fernando Cruz en el Rally Isla Tenerife. Bien. Que era otro de los tenores del regional de esta temporada, que era el que faltaba, digamos, por golpearse, por decirlo de alguna manera, porque Sergio tuvo aquel leve en el sendero de La Palma, y en ese sentido sí que es curioso, porque no es habitual que haya tanto accidente en los rallies de Canarias. Se daban así, decíamos, las condiciones para que el lanzaroteño agotara sus opciones de título regional. Insistimos con ese recurso que he presentado al dictamen del Comité de Apelación y Disciplina de la Federación Canaria. Sabemos que ha habido más de fondo con la interpretación de los artículos 4.4 de las prescripciones comunes y el 6 del reglamento del campeonato en cuanto a si Luis Monzón y José Carlos Deniz bloqueaban o no en este rally. Pero esto queda una anécdota en esa salida de carretera en el último tramo, y además sin incidencia tampoco en el resultado del TC Plus, porque aquí sí que la norma es clara. Si se suman los puntos de bonificación, si se está solo en la clasificación final, según ese artículo 4.6 de las prescripciones comunes. La duda es si en este caso Geray Lemes sumaría 3 o 2 puntos. Es Son la única parte sombra. Son dos casos diferentes. Si Luis no bloquea nada, Geray siempre iba a tener los 3 puntos. Si Luis bloquease, Geray se quedaría con 2 puntos, porque lo que no pasaría es que Luis sumaría los 3 puntos. O sea, esos 3 puntos se quedarían desiertos y Geray seguiría sumando 2 puntos. Benjamín Abella y Agustín Alemán eran terceros, logrando así su primer podio regional con el Alpine. Este coche se confirma, por tanto, como alternativa en Canarias a los Rally 2, y un coche que cuidadito y bien llevado, como decía antes Javi Morales, pues tiene su camino aquí, tiene su recorrido. Están haciendo, insisto, buen trabajo, y bueno, a poco de que Benjamín Abella pues no sé, sea capaz de ser un poco más regular en las pruebas en las que participe, pues seguramente va a ser capaz de darle un susto a más de uno.
Con todo esto también Iván Armas y Tino Guerra, que se encontraron con el Citroën de Monzón y Denis, terminaban en cuarta posición final. Insistimos que este último tramo tuvo que ser neutralizado. Premio al esfuerzo y al espectáculo que siempre da el piloto Marzagán, tan querido por los aficionados. Alfonso Vieira y Iridai Bonilla, quintos al final, lejos del ritmo de cabeza, pero bueno, ahí estaba en ese top 5 finalmente. Y José Benítez y Patricia González subían a la sexta posición, lo vemos ahí en imagen, y tampoco sin cambios en cuanto a la Rally 4. Alejandro Martín y Gabriel Espino materializaban ese triunfo entre los Rally 4 con 5 segundos cerrados sobre Yoday Betancor y Pedro Viera. Recuerden, campeones virtuales de la Rally 4 Cup Canarias 2025 desde ese pasado Rally Villateguise. Y Noé Armas y Efraín González en ese rally especial pues terminaban a 50 segundos del ganador en esta categoría. Y muy importante la resolución del Clio Trophy Canarias, que finalmente iba a manos de Jesús Pérez y Aitami Díaz. Las diferencias se mantuvieron estables en esta fase final de rally, que nos dejaba imágenes tan bonitas en ese atardecer y en ese dron y esas llamaradas a veces de los motores. Y lo más complicado, seguramente, en una copa monomarca como la Clio, con dos pilotos tan jóvenes que vienen de ganar efectivamente sus respectivos campeonatos de promoción, ir a jugarse un campeonato en un rally como el Maspalomas, con tramos tan complicados como los que se corrieron este año, que no hayan cometido ningún error. Eso deja bien a las claras el nivel de estos chicos, y que, como decía Viera anteriormente, pues habrá que seguirlos muy de cerca, porque está claro que han hecho un temporadón batiéndose rally a rally, tramo a tramo. Hubo un piloto, pero no recuerdo ahora el nombre, en el desafío Peugeot de hace 15, 20 años, que era de los rápidos, no Victorino Concesión. Hubo otro también de la zona del Paso, que ahora no recuerdo el nombre, pero que un piloto de La Palma, que digamos que le da un poco de continuidad a Miguel Suárez, que este año no ha tenido suerte, vuelve a situar a la Isla Bonita en el plano regional, porque no son muchos los que han logrado vencer un certamen monomarca saliendo de la isla de La Palma, y en este sentido ha sido todo un éxito para él, sin duda. El resto de posiciones hasta el 15 destacaba Kevin Kippar y Raúl Sánchez, que se quedaban ahí en ese subcampeonato de la Copa, y luego teníamos a otro piloto del Clio Trophy y otro copero de los grandes, Heriberto Godoy y Víctor García, que terminaban en el puesto 15 de este Rally a Maspalomas. Contento por estar en la meta. Bueno, lo primero, darle muchos ánimos a Luis Monzón y a su copiloto José Carlos, que la verdad que han corrido muchísimo y veníamos en una pelea nosotros dos durante todo el día. Alesei ya sabemos que iba mucho más adelante, y bueno, el coche muy bien. A mí todavía me falta ese poquito después del Rey de la Laguna, el susto fue bastante fuerte, y quieras o no, pues todavía va en la cabeza el run de que no me puedo salir, pero bien, en norma general todo perfecto, y nada, preparar para el año que viene. Yeah, Maspalomas rally was very beautiful. We enjoyed every stage. El rally de Maspalomas fue muy bonito, disfrutamos cada tramo. Las carreteras son increíbles, la meteorología fue muy buena, el coche fue perfecto. Gracias a los patrocinadores, al equipo, a Pirelli, el pack fue perfecto. Estoy feliz de estar aquí y de conseguir estos resultados juntos. La verdad que bastante positivo, hemos seguido probando cosas en el coche, haciendo pequeños cambios. Y bueno, la verdad que bastante bien. Salvo estos tramos de la noche, que sí es verdad que en el segundo me dormí un poquito, porque bueno, pensé que iba a no sellar a correr tanto, y en la última pasada pues mala fortuna lo de Luis, que aquí bueno, darle muchos ánimos, y que bueno, que se quede todo en un susto nada más, ¿no? Y después de todo lo ocurrido en esta última sección, Geray Lemes y Aitor Cambeiro, que se adjudicaban la victoria 10,7 segundos finalmente sobre Alexei Lukianuk y Yuri Kulikov, y Benjamín Abel y Agustín Alemán en esa tercera posición a 23,3. Por detrás, Iván Armas, Tino Guerra a 28,7, a más de un minuto, Alfonso Viera y Iridai Bonilla. Y hasta aquí esta temporada 2025 del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto y de todo rally en 2026. Más, y esperamos que mejor, por parte de todo el equipo de este programa, haremos lo imposible para que así sea. Javi Morales, Javi Viera, un placer como siempre haber compartido esta temporada con ustedes. Un placer, hasta el próximo año. Esperemos que de nuevamente con todo rally, con el Campeonato de España, de Canarias de Rally. Un abrazo. Ya me estabas asustando, Javi. Un saludo, que descansen. Saludo de todo el equipo de Todo Rally. Somos muchísimos, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por habernos seguido en esta inolvidable temporada 2025.